bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa. Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso. Y si el Señor, hermana, lo ha traído en esta mañana, es porque el Señor tiene un propósito en su vida y en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Le damos gracias. Quiero compartirles algo breve, hermanos, en esta mañana. Recuerdo las palabras del pastor cuando nos dijo a los diáconos, hermano, yo quiero que ustedes se preparen, Y usted sabe, siempre las excusas son válidas, ya sean cualquier excusa. Pero yo le decía, no, hermano, es que no estoy preparado. Y eso es lo primero que a veces uno piensa, no estoy preparado. Y el pastor siguió insistiendo, hermano, prepárese porque va a predicar. Y yo decía, hermano, deme un tiempito más, o sea, no estoy preparado. Y eso es lo primero que uno hace, que quizás el temor o cualquier cosa impide que... Pero es una gran bendición, hermano, predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque dice que prediquemos la palabra de Dios, su palabra. Ese era pequeño, pero otro algo más que le quiero decir. No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Gloria a Dios, hermano. Sabemos de que el día ya se llegó. Eso me lo dijo hace ya varios meses. Y yo decía, pero ya tan pronto, ya no puedo predicar. Pero bueno, el Señor es bueno y es misericordioso. Y es un privilegio, hermanos. Es un privilegio estar aquí, aunque no es fácil, le pueden temblar las manos, uno no sabe qué decir, la pierna. Pero el Señor es bueno y es misericordioso. Y quiero compartirles ahora, les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestra Biblia, la Biblia. Todos trajimos Biblias, amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a orar. Padre nuestro y buen Dios todopoderoso que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que pudo venir en esta mañana, Padre. Porque sabemos que usted, Señor, es bueno y misericordioso, maravilloso, Dios todopoderoso. Le pido, Señor, en esta mañana, Señor, que sea usted hablando a su pueblo, Señor. Que no sean mis palabras, que sea su palabra, Señor, hablando a su pueblo en esta mañana, Padre. Porque yo no conozco el corazón de cada hermano, Señor, pero usted lo conoce, Señor. Usted conoce mi corazón, usted conoce el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Oh, Padre, yo le pido que le añada bendición a esta palabra, Señor, y que esa palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y que esta palabra, Señor, la tomemos con mansedumbre, Padre, que la recibamos con gozo, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque usted es bueno y maravilloso, Padre. Le doy las gracias, Señor, por el privilegio, Padre, que me ha dado, Señor, en esta mañana de traer su palabra, Padre, su bendita palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Gloria a Dios, amén. Hay un refrán popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La esperanza es lo último que se pierde. Mas sin embargo, hermano, eso es lo primero a veces que perdemos.
la esperanza. Pero hoy en esta mañana, la palabra que el Señor me ha dado es que hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Amén. Tenemos esperanza porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque usted se levantó de esa cama y puede venir aquí a la casa del Señor. Usted, el Señor tiene un propósito en su vida, así como lo tiene en la vida de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Voy a predicar bajo el tema la esperanza del creyente. La esperanza del creyente. Hay esperanza, hermanos. El mundo allá afuera no tiene esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza viva, que es en Cristo Jesús. Amén. La esperanza del creyente, hermanos. Y vamos a voy a dar una pequeña introducción. La palabra esperanza en términos generales significa confianza. Confianza significa en que ocurrirá o se logrará lo que desea, pero en términos espirituales y cristianos, la palabra esperanza significa esperar con firmeza. Amén. Que esperamos nosotros con firmeza, esperamos la venida del Señor. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor, hermanos? Estamos esperando la venida porque lo dice su palabra, Él va a venir. Dice, la palabra esperanza significa esperar con firmeza que Dios lo que ha prometido lo hará. El Señor lo hará, hermanos. Nosotros a veces, como seres humanos, prometemos algo, pero fallamos. Pero el Señor lo que ha prometido está en su palabra, eso no falla. El Señor no falla, hermanos. La esperanza que ha prometido lo hará. Cristo está cerca a las puertas. Esa esperanza, hermanos, los motiva a cada uno de nosotros. Que Cristo está cerca. ¿Cuántos creen de que Cristo está por venir, hermanos? El Señor está a las puertas. Lo estamos viendo, vemos las noticias, si vamos a la palabra, lo que nosotros vemos en la noticia, ya aquí está en la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. El Señor sabemos de que Él va a venir, de que Él viene pronto. Gloria a Dios. Cristo está cerca a las puertas, la esperanza motiva. Podemos darnos cuenta que la esperanza para el inconverso es sin fundamento. No tiene fundamento para la persona allá arriba, porque está allá afuera, perdón. Para el que está allá afuera no tiene ningún fundamento. Mas sin embargo, para nosotros, hermanos, la confianza para el inconverso es sin una base, pero la esperanza para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es una confianza firme con fundamento. Tiene fundamento, hermanos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, un constructor, ¿qué es lo primero que hace? Hace una base. Amén. A donde él va a construir. Y esa es la base que nosotros como cristianos tenemos. Que Cristo viene, que Cristo lo dice su palabra, que Él nos escogió desde el principio, desde la fundación del mundo, para una esperanza viva. Esta es una esperanza viva que tenemos, hermano. No está muerta, es viva porque Cristo vive. Amén. Es una confianza sin una base, pero la esperanza del cristiano es una confianza firme con fundamento. Amén. Pues la esperanza del cristiano está fundada en Dios y sus promesas. En los versículos que hemos leído nos podemos encontrar que el apóstol, en los versículos que leímos ahorita, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, podemos encontrar aquí varios puntos bien importantes, hermano, para Gloria a Dios. Primero vamos a traer esta palabra, lo que está hablando el apóstol aquí, el apóstol Pablo. Y dice, primer punto, hermanos, es bien importante mantener esa esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, el escritor de Primera de Tesalonicenses, de las cartas, él tenía esa esperanza viva, esa esperanza de que Cristo iba a venir. Ellos quizás lo esperaban en ese tiempo, pero no se llegó, pero ellos tenían esa esperanza y esa fe en Cristo Jesús. Y vamos a continuar, hermanos. El primer punto ¿qué hacía el apóstol en tiempo de aflicción? Vamos a traerlo a la palabra, a lo que ellos estaban pasando. Los apóstoles, los discípulos estaban siendo perseguidos. Vemos los ejemplos cuando el apóstol Juan fue llevado a la isla de Patmos y había una gran persecución en la iglesia. Y el apóstol, aquí encontramos, hermano, también vemos varios ejemplos, como por ejemplo el salmista David tuvo muchas causas de aflicción. Ese es el primer punto, hermano, la aflicción. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
le librará Jehová Amén. de todas ellas. Así que vemos aquí que la palabra de Dios, el salmista se encontraba en muchos problemas, en muchas aflicciones. Pero él aquí dice en su palabra, en el Salmo 34:19, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No es necesario que lo busquen. Más adelante les voy a dar otros versículos ya para traerlo a nosotros, al pueblo de Dios. Vamos a conectar después esta palabra que el Señor está hablando a través del apóstol Pablo a los creyentes, a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, y luego lo vamos a traer a nosotros esta palabra, porque esta palabra, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios fue para ellos y es también para nosotros. Amén. Amén. Vemos que, hermano, cuando hay aflicción, aquí vemos de que muchas, dicen, muchas. Amén. O sea, más de una aflicción. Pero luego vemos en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8, no es necesario que lo busquen. Dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y de varios pueblos ahí, del jebeo y del jebuseo. Aquí vemos que el pueblo de Israel ellos eran esclavos en Egipto. Ellos pasaron angustia, pasaron aflicción, pasaron trabajo, pasaron muchas cosas. Pero aquí vemos que el Señor le está diciendo en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El Señor ve la aflicción, estaba viendo la aflicción de ellos. Ellos quizás ni se daban cuenta, ellos quizás lo tomaron porque, bueno, no sabía, no tenía quizás ellos la esperanza. Pero aquí vemos de que el Señor, Él estaba viendo la aflicción. Él ve la aflicción cuando estamos pasando aflicción. Él ve nuestro corazón. Él sabe el problema de cada uno de nosotros. Y Él sabía de que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo y estaba siendo torturado y pasando mucho trabajo. Luego vemos más adelante, hermanos, estoy hablando en términos de los cristianos, los primeros cristianos, los apóstoles, lo fuimos hasta el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba, y luego lo vamos a traer conectarlo con nosotros como pueblo de Dios, cuando estamos pasando aflicción, cuando estamos pasando quizás, bueno, vamos a ir viendo ahora el segundo punto. Si el segundo punto dice la diferencia entre el impío, o sea, con el inconverso, y el creyente en su esperanza. Proverbio 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué el justo tiene esperanza en su muerte? Por lo que nos dice el Salmo 116, versículo 15. Por lo que nos dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Eso nos dice el Salmo 116, versículo 15. Luego vamos a ir más adelante, hermanos. Perdón. Gloria a Dios. Dice Salmo 116, versículo 15, estimada es Jehová la muerte de sus santos. Ese es el segundo punto, hermanos. Tercer punto, el arrebatamiento de los creyentes, una esperanza viva para los creyentes que Cristo viene pronto por su pueblo. El apóstol Pablo tenía esa esperanza. El apóstol Pablo tenía la esperanza que Cristo iba a venir. En ese tiempo quizás ellos tenían esa esperanza viva. El apóstol Pablo. Luego dice, ¿por qué digo esto? Porque en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? El ladrón en la noche. El ladrón no avisa. El ladrón le va a avisar cuando se va a meter a la casa. No avisa. Entonces también el Señor así va a venir. Cuando menos lo esperemos, el Señor viene. Y así el apóstol le tenía esa esperanza. 1 de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. También 2 de Pedro nos dice de que, pero el día del Señor vendrá como ladrón también. Mira, ahí vuelve a decir el apóstol Pedro, que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasaron con grande estruendo, y luego los desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí vemos, hermanos, que
vemos los ejemplos claros de la Biblia. El salmista David pasando por la aflicción. El pueblo de Israel estaba en aflicción. Y el Señor de todas ellas, como lo dice el Salmo. ¿Cómo podemos, hermanos, ahora traerlo a nosotros como pueblo de Dios? Porque quizá el Señor a cada uno de nosotros nos escogió desde el principio de la fundación del mundo. El Señor nos escogió con un propósito. Y si usted, hermano o hermana, está en esta mañana aquí porque el Señor tiene cosas grandes en su vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Segunda de Pedro va 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso es una esperanza, hermanos. Una esperanza viva. Vamos a traer estos 3 puntos a nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. Vamos a conectar esto. Ustedes ya saben qué es esto, ¿verdad? La conectamos. Cuando se conecta. Ahora vamos a intentar qué es lo que el Señor, cómo le hacemos cuando estamos en aflicción. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando estamos tristes o afligidos? ¿Qué podemos hacer? Podemos decir, voy a ir al amigo, a la amiga, al jefe, al compañero de trabajo, al vecino, a la vecina. Hay muchos ejemplos, hermano. ¿Qué podemos hacer? Pasar la vida o decir, esto nos pasa a todos, la aflicción nos pasa a todos, hermanos. Por último, dejamos al Señor. No lo digo por mí también, hermano, que eso pasa. A veces uno no haya que hacer en la aflicción. Y lo último como alternativa. Pero si el Señor me puede librar de esta aflicción, el Señor sabe su problema. El Señor sabe mi problema. Y Él es el único que lo puede librar, que lo puede sacar de ese problema. Porque dice el Salmo, ahora sí vamos a la Biblia. Vamos a buscar Salmo 34:19. Ahorita se los dije, pero ahora vamos a buscarlo. Salmo 34:19. Amén, hermanos. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. ¿Quién? El Señor le va a librar de la aflicción, hermanos. El Señor le va a librar de ese problema que tiene. Ya sea falta de trabajo, ya sea enfermedad, ya sea problemas familiares, ya sea problemas conyugales, ya sea problemas, cualquier problema que sea, Él sabe y Él conoce su aflicción. Porque imaginemos el pueblo de Israel lo que estaban pasando. Estaban pasando trabajo ahí, ellos hacían el trabajo duro porque ellos eran esclavos, hermano. No hay problema que el Señor no lo solucione. Y así que esa aflicción, hermano, que podemos tener, ¿cuál es más grande? ¿Dios o el problema? Le puedo hacer esta pregunta. Tenemos un Dios grande, hermanos, un Dios grande y poderoso que puede sacarle de esa aflicción que tiene. Pero a veces se nos olvida la palabra y es lo último que dejamos al Señor. Lo dejamos al Señor por último. Pero cuando el problema ya aprieta más, ¿qué hacemos? Tenemos que venir al Señor. Tenemos que venir a la palabra. Que la Biblia dice, el Salmo 34:19 me dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. O se va a Éxodo, Éxodo 3, versículo del 7 al 8, dice esto y esto. Y usted va y busca en su Biblia. Vamos a ir a Éxodo 3, versículos del 7 al 8. Un amén, hermanos, cuando ya estemos ahí. Éxodo 3, versículos del 7 al 8. Amén. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hermanos, el Señor conoce su angustia, el Señor conoce su aflicción, pero tenemos que clamar a Él. Amén. Jeremías 33:3 dice, gracias, hermano, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Gloria a Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer nosotros esas cosas grandes y ocultas que el Señor tiene para nosotros? Amén. Tenemos que ir a la palabra, hermanos. La palabra de Dios ahí está, y es para nosotros. Esta es la primera pregunta, hermanos. Tenemos esperanza, perdón, hermanos, sí, Gloria. podemos decir esto, tenía que pasar la vida continua y esto nos pasa a todos, y por último dejamos al Señor y su palabra, y ya vimos el Salmo 34, 19, ahora, y también Éxodo 3, versículos del 7 al 8. Pregunta, hermanos, ¿qué esperanza tenemos cuando partamos de este mundo? O como cuando por ahí dicen, cuando se petatea alguien. Cuando se muere, pues, en otras palabras, que el doctor venga y le diga, hermano, mire, que no le va a decir hermano, porque si no es creyente, pues no le va a decir hermano, mire, le quedan tantos días de vida, o meses. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Nos preocupamos, ay, ya me quedan tantos días de vida, o meses, vamos, meses. Pero y usted sabe que esos meses se van a pasar, mire, rápido, y usted ya está esperando, ya el doctor le dijo, y va contando los días, hermano. Hermanos, qué esperanza tenemos, porque todos, hermanos, vamos a partir de este mundo. Amén. Todos. Y aquí vemos, lo que estamos aquí, muchos que estamos aquí, sabemos de la hermana Amalia. O sea, ella se miraba bien, estaba bien, pero de un momento a otro, hermanos, llegó la enfermedad. Y es difícil, hermano. Y a cada uno de nosotros, pero cuando tenemos esa esperanza, hermanos, de que sabemos de que si partimos de este mundo, vamos a la presencia del Señor. Amén. Pues sabemos de que dice el Salmo 100, vamos a buscar el Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Amén, hermanos. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Podemos ver ahí que está la esperanza para nosotros. Amén. Aun cuando estamos de que digamos que el doctor le haya dicho no tiene tantos meses de vida, por ejemplo. O le quedan cuántos años. Pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Por eso el tema se llama la esperanza del creyente, porque tenemos esperanza. El mundo allá afuera no tiene esperanza. O si la tiene, pero es sin fundamento. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos esa esperanza viva, que Cristo va a venir por nosotros. Amén. O ya sea que partamos con el Señor, o que el Señor venga por su pueblo. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? Amén. Estamos esperando, va a venir un día, hermano. Cuando menos lo esperemos, pero va a venir. Hermanos, ¿qué esperanza tenemos cuando partamos de este mundo? Podemos decir esto, estoy seguro para dónde voy. O podemos decir, creo que no estoy preparado. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Creo que no estoy preparado para morir. Y pasa eso, ¿no? Puede pasar eso. Y sí se ha escuchado decir esa palabra, creo que no estoy preparado para morir. Proverbios 14:32. Si alguien me lo lee, por favor. Proverbios 14:32. Un valiente o valiente. Proverbios 14:32. Amén. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Amén, hermano, gracias. Si vemos, el impío, el inconverso allá afuera no tiene esperanza. Ya sabe, en que quizás vamos a un funeral y vemos, oh, se fue con el Señor, o se fue con Dios. ¿Cuántos han ido a un funeral y escuchan esta palabra? Pero sabemos que si la palabra nos dice, que es dura, hermano. Es dura que decirle a una persona, ¿no? O sea, a veces por discreción, por respeto, ¿no? Pero la palabra de Dios nos está diciendo ahí que sabemos para dónde va el inconverso, el impío. Pero sabemos cuál es nuestra esperanza nosotros como cristianos. Sabemos cuál es la esperanza. Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Amén, hermanos.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Hermanos, el morir es ganancia. Pero ¿quién se quiere morir? Nadie. Nadie se quiere morir, hermano. Pero el apóstol está diciendo, aquí está diciendo de que para él el morir, el vivir es ganancia. O sea que si muere, él sabe para dónde va. Él sabe que el Cristo es su esperanza. Y esa debe ser la esperanza de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza no es el jefe, no es... Porque, hermano, no es lo que tenemos, las posesiones que tengamos, porque todo eso va a pasar, hermano. Usted puede tener su buena casa, su buen carro, puede tener esto y lo otro, posesiones, pero sabe de que un día eso se va, no se lo puede llevar cuando se muera. Ahí se queda. Pero sabemos que la esperanza viva que tenemos, vamos a ir a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro. Allá adelantito de Santiago, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer el versículo del 1 al 5. Dice Pedro, amén, hermano, ¿estamos ahí? Amén. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque sabemos que aquí las cosas materiales, la polilla, todo eso va a perecer, hermanos, un día. Todo eso, aquí lo está diciendo la palabra, que usted tiene, nosotros tenemos esa esperanza reservada arriba en los cielos. Ahí donde están nuestros tesoros, en el cielo. Y no en las cosas que hay en este mundo, en la tierra, porque todo esto va un día, ya sea que partamos, un día todo esto se termina, hermano. Amén. Tercera pregunta, ¿estoy realmente esperando por mi Señor o estamos afanados con las cosas de este mundo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo? Cuando menos estemos preparados. Segunda de Pedro también, y luego segunda de Pedro, vamos a buscar segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo, hermano, se va a quedar ahí, va a ser quemada, dice. La casa, el carro, todo lo que vemos. Por eso no hay que estar, dice la palabra de Dios, afanados. Por nada estéis afanosos con las cosas de este mundo. Primero, los versículos que leímos, también Filipenses 4:6, no es necesario que lo busquen. Vamos ahora, hermanos, voy a darles una ilustración, hermanos. Ya vamos concluyendo, pero vamos a darle una ilustración. Dice, es una historia esto, hermanos, es una historia, una anécdota. ¿Cuántos han escuchado una historia? Muchos. Nosotros sabemos que es una historia, una anécdota, ¿verdad? Bueno, aquí esta historia se trata de un rey que quería hacer que un cristiano negara su fe en Dios. Y primero le dijo que lo iba a desterrar. El cristiano le contestó, le dijo que nunca lo podía enviar a un lugar tan lejos que su Dios no estuviera ahí. El rey lo quería desterrar, pero él le contestó también de que aunque lo mandara a un lugar tan lejos, Dios está en todas partes, hermano. ¿Cuánto lo creemos? Dios está aquí, Dios está en México, Dios está en donde quiera. En todas partes está Él.
Y luego le dijo que le iba a quitar todas sus posesiones. Y el cristiano le contestó que nunca podía tocar sus tesoros porque estaban, miren, arriba en el cielo. Este creyente sí, la verdad que tenía esa esperanza, hermano. Luego le dijo el rey que lo iba a matar. El cristiano le dijo: rey, usted no me puede matar porque estoy muerto, le dijo. Le contestó: hace más de 40 años, pues yo estoy crucificado con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios. El rey no podía hacer nada. Lo quiso desterrar y le dijo, le contestaba a él siempre con la palabra. Lo quiso enviar a muy lejos y sabía de que el Señor ahí estaba en todas partes. Le quita sus posesiones y él le dice que sus tesoros estaban allá arriba en el cielo. Es allá arriba en el cielo, hermano, debemos de hacer nuestros tesoros. Ahí debería estar nuestro tesoro, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y vemos, hermanos, Dios es bueno. ¿Y cuántos creen que el Señor es bueno, hermanos? Amén. ¿Cuántos tienen esa esperanza viva en el Señor? Amén. Amén. Estamos esperando la venida de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermano, porque si Él lo trajo, nos ha traído en esta mañana, como le dije, es porque el Señor es bueno y es misericordioso. Conclusión. Vamos a ir voy a leer estos versículos en Tito, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Tito, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Quizás ustedes se estarán preguntando, hermano, pero ya nos vamos a ir temprano. Hermanos, es la palabra del Señor. Me dio esta palabra y pues fue un poco corta, pero es palabra del Señor. Amén. Tito, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, aquí en Tito nos está diciendo que renunciemos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos renunciar quizás a la vida que llevamos hasta este día? Aquí nos dice la palabra que renunciando a toda impiedad, a toda malicia, a todo pecado, a todas las cosas que no le agradan a Dios, a los deseos mundanos. Porque hay muchas cosas en este mundo, hermanos, que son deseos, pero son mundanos, son del mundo. Pero nosotros tenemos la esperanza viva en el Señor. Tenemos esa esperanza, dice, los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa. El Señor nos está pidiendo que vivamos de esa forma. Sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada, hermanos. Bienaventurados, porque somos bienaventurados con esa esperanza. Con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios se merece toda la gloria, toda la honra. Amén. Dios se merece que le demos todo nuestro corazón, hermano. Todo, no solo una parte de su corazón, pero que le demos todo nuestro corazón. Porque el Señor, eso es lo que Él quiere de su pueblo, que nosotros vengamos ante Él y digamos, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, quiero vivir, quiero agradarte a ti, quiero que esa esperanza se mantenga viva en mí, porque Cristo vive y reina para siempre. Cristo está vivo, hermano. Él no está muerto, Él está vivo y Él va a venir por nosotros, por su pueblo. Y dice que vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo quisiera, hermanos, que si en esta mañana el Señor ha hablado a su corazón, si el Señor, usted quizás vino con la expectativa, yo no sé, el Señor sabe con qué expectativa vino en esta mañana. Pero el Señor tenía esta palabra, hermanos, para nosotros, para que nosotros tengamos esa esperanza. Yo, cuando estuve haciendo todo esta prédica, desarrollándola toda, me di cuenta de que hay esperanza. Yo digo, pero si hay esperanza aquí, pero es una esperanza viva, hermanos, no es muerta.
Si el Señor ha hablado, el Señor ha hablado en esta mañana a su corazón. Si usted ha sentido que el Señor, por medio de esta palabra, el Señor ha hablado a su corazón, es hora de que vengamos y nos rindamos ante Él. Y le digamos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero agradarte. Gracias, Dios. Yo quisiera, hermano, que si usted hermano, se pone una alabanza, por favor. Gracias. La que escuchamos de último, la alabanza. El Señor ha hablado a su corazón a través de esta palabra. Oh, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Yo quiero que si usted desea ponerse de pie, Amén. si usted desea venir y reconciliarse con el Señor, pedirle perdón al Señor. Yo no sé, Señor, cuál es su problema, pero el Señor sabe su problema. Yo no sé cuál sea su aflicción, su tristeza, su angustia. Yo no sé, pero el Señor lo sabe. Y usted tiene, hermano y hermana, usted tiene esa esperanza viva en Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Porque Él viene por su pueblo. Él viene por su pueblo. Dios es bueno y misericordioso, porque Él ha tenido misericordia con nosotros, hermano. Gracias, Dios. Oh, Señor, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque me pudo dar esta palabra para que la compartiera, para que la trajera a su pueblo, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque usted es bueno y misericordioso, grande y poderoso. Le doy gracias, Señor, porque usted, Padre, usted, Señor, es el que nos ayuda, Padre, el que nos fortalece, el que nos da las fuerzas cada día, Señor. Gloria a Jesús. Y sabemos que si no hay esperanza, que si usted no tenía esa esperanza antes, pero hoy este día usted está lleno de esperanza, hermano, porque en el Señor hay esperanza. En el mundo no encontramos esa esperanza, esa paz no la encontramos en el mundo, pero en el Señor Jesucristo la podemos encontrar, hermano. Le doy las gracias porque Él es bueno, le damos las gracias porque Él es bueno, porque es grande y misericordioso. Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, con nuestra familia, con los hogares, la familia, los hijos, los esposos, esposas. Gracias. Le doy las gracias, Señor, porque usted es bueno y misericordioso. Gracias, Señor. Oh, bendito tu nombre, Señor. Mira, Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, Padre, llévanos con tu paz, Señor. Llévanos con tu... que sea usted, Padre, bendiciendo, Padre, el resto del día, Señor. Que sea usted, Padre, mostrándonos las cosas tal como son, Señor. Que sea usted mostrándonos esa esperanza, Señor, en Cristo Jesús. Oh, Señor, gracias, Padre celestial. Oh, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Oh, gracias, Señor, porque usted es un Dios santo, un Dios santo. Así como nuestro hermano nos compartía en la escuela dominical, cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo Jesús, tuvo ese encuentro maravilloso y él no podía ver porque la luz, porque usted es santo, Señor. Y no podemos resistir, Señor, a esa santidad, Padre, cuando estamos llenos de pecados, cuando estamos llenos de iniquidad, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor, podamos buscar esa santidad, Señor, buscar su rostro cada día, Padre. Oh, Señor, le doy las gracias, Padre. Llévanos, Señor, con esa paz y con esa esperanza, Señor, en nuestros corazones, Padre. Gracias, te doy las gracias por esta palabra. Te doy las gracias por la congregación, por cada hermano, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Bendice cada hermano, Señor. Los que no pudieron venir, también bendíceles, Padre. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, por lo que usted, Señor, ha hecho en nuestra vida y por lo que sigue haciendo, Padre, con cada uno de nosotros. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber, Señor, hablado a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, tu cuidado, tu protección, Señor, cada día, Padre. Oh, Padre, mira el pastor, su esposa, Señor, le manda Marisol, Padre, donde estén, Padre, bendícele, Señor. Oh, Señor, guarda su salida, su entrada, Padre. Oh, Señor, mira donde estén, Padre, que ellos sean esa luz, Señor, en medio de las tinieblas, Padre. Que ellos puedan llevar tu palabra, que ellos puedan testificar y hablar de las maravillas que usted ha hecho en sus vidas, Padre. Oh, Señor, tráelos con bien, Padre, a cada uno de ellos, a ellos, Padre. Bendícele, Señor, y guárdale, Señor. Y pedimos, Señor, que todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y amén, y amén. Bueno, estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Al menos que si la hermana Angélica tiene un anuncio o no sé.